Que nos sigue por aquí por Rumba 98.5 FM. Este es el Rumbo de la Tarde con Leila Mejía, Valentín Medrano, Don Miguel Guerrero, Israel Abreu, y en esta ocasión también nos acompaña la comunicadora y relacionista público Rocío Salcedo. Bienvenidos a todos, bienvenidos al Rumbo de la Tarde, Don Miguel Guerrero. Bien, conversé hace un momento con Valentín Medrano. Él está en camino, viene de una audiencia en San Francisco de Macorís. Probablemente no llegue a tiempo para estar con nosotros presencialmente, pero yo le pedí que hiciera todo lo posible para que entrara en el día de hoy, porque él tiene cosas muy importantes que decirnos a nosotros y a la audiencia. Mira, yo quiero aprovechar muy brevemente, yo quiero ser breve, y quiero tratar un tema que mañana entra en vigencia y que es de enorme preocupación para un vasto sector de la población dominicana. Me refiero que mañana, viernes 1 de julio, entra en vigor un nuevo aumento de la tarifa eléctrica. Una tarifa que ha sido de una programación como parte del desmonte del subsidio de la tarifa eléctrica, que le cuesta al gobierno, le cuesta a la nación dominicana cientos de millones de dólares al año. Yo no voy a criticar el desmonte en sí mismo. Yo lo que quiero es señalar que desde que comenzó el desmonte hace alrededor, creo que fue en noviembre del año pasado, tú me corregirás, Israel. Así es. A partir de noviembre del año pasado a esta fecha, es decir, o a la fecha de mañana, el aumento de la tarifa ha oscilado para aquellos consumidores de energía, los usuarios del servicio eléctrico, de entre 200 kilovatios mensuales a un poco menos, entre un 41% y un 50%. Del valor de la tarifa. Eso significa que aquellos que pagaban, que consumían 800 pesos mensuales en la tarifa eléctrica en noviembre pasado, estarán pagando a partir de mañana alrededor de 1.200 o 1.300 pesos. Y que aquellos que tenían un consumo de alrededor de 1.000 pesos mensuales estarían pagando mañana entre 1.500, 1.600 o 1.550, algo parecido. La suma, la diferencia no parece muy alta para aquellos que tienen un buen nivel de ingreso. Pero aquellos que viven del salario mínimo y que apenas le alcanza para satisfacer las necesidades de la canasta básica, ese aumento representa una carga muy fuerte para el presupuesto familiar. Yo creo que el impacto de esto va a ser muy grande. No va a recibir la población afectada, no va a recibir esto con mucho agrado. Y yo creo que el gobierno tiene, y el mensaje que yo quiero dirigirle es al gobierno, porque a veces se piensa que uno solamente está mirando las partes malas del gobierno. No, todo lo contrario. Yo lo que quiero decir es que el gobierno tiene que prestarle la atención a esto y olvidarse de que las cosas que pudieran suceder como reacción al aumento nuevamente de la tarifa eléctrica, sea un plan o una conspiración de la oposición y de la gente que quiere estropear el cambio que el país está viviendo desde agosto del 2020. Señores, eso es una realidad. La clase media y la clase baja de bajos ingresos está siendo golpeada duramente por el aumento de los precios. Y al aumento mañana nuevamente de la tarifa eléctrica se une o se agrega los efectos de una nueva alza de la política monetaria del gobierno dominicano, de que ya alcanza ya los 7.5%, que es la más alta históricamente en los últimos 40 o 50 años. De manera pues que esa alza en la política monetaria del Banco Central, que tiene como consecuencia, o que persigue reducir el índice de circulación monetaria, como una fórmula para atacar la inflación que está afectando a los dominicanos. Yo creo que ese encarecimiento del dinero que trae consigo esa alza de la tarifa de la política monetaria va a tener repercusiones todavía muy grandes, porque va a quitarle a la gente que tiene poder adquisitivo, mucho más poder adquisitivo. Y no estoy criticando la política del Banco Central. Yo creo que el Banco Central está recurriendo a un método que en muchos otros países ha resultado efectivo. El problema fue que no se atacó el tema de la inflación cuando comenzó a su debido momento, cuando ese tipo de política hubiera surtido mayor efecto. Esa es, don Miguel, agregándole a lo que usted sabiamente dice,
que es la única herramienta que en este momento tiene el Banco gobierno dominicano para contrarrestar el proceso inflacionario que está viviendo República Dominicana. Lamentablemente, así decirlo, por no actuar políticamente, por no tomar las medidas a tiempo al respecto del problema que ya se veía venir que íbamos a enfrentar. Mire, agregarle a su comentario que bastante interesante es, a los ciudadanos se les va a aumentar esa tarifa y se está oscilando por un promedio de 100 a 140 pesos la tarifa. O sea, hay que decir que bastante. Sí, el nuevo aumento. El nuevo aumento, que viene siendo como un 9%. Sí, el 9%, ¿sabe? Que es bastante alto, claro, para lo que estábamos viviendo últimamente. Entonces, la situación, tanto ahora de este nuevo aumento, la economía, o sea, hay una inflación de bastante alta que va a la población, va a ver el retroceso que tiene el tema de la economía para cada ciudadano. Y hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, que yo considero que son las incongruencias más notables en la política económica en sentido general. Y no lo voy a decir tampoco como una crítica, sino como una simple observación. El gobierno atribuye la inflación, el aumento de los precios en los productos y en los bienes que se comercializan en el mercado nacional a una inflación importada. Sin embargo, el gobierno históricamente tiene en las importaciones una fuente importante de ingresos. Y frecuentemente, cada cierto tiempo, el director de aduanas revela que este año o que de un mes a otro, con relación al año anterior, las recaudaciones por concepto de importación de bienes y hasta de bienes y productos ha aumentado. Pero si la inflación proviene en parte, es algo que viene de fuera por la situación que está viviendo el mundo. La importación masiva de productos como la tasa cero, que en lugar de promover la importación de insumos para la fabricación de productos en la República Dominicana, trae productos terminados que compiten con la mercadería de fabricación local. Eso estamos importando inflación. ¿Entiende? Y le estamos agregando a la inflación local una inflación adicional proveniente del exterior. Yo creo que el gobierno dominicano, sin embargo, ha logrado manejar con mucho acierto, y eso hay que reconocerlo, el tema del impacto local con el aumento del petróleo. El gobierno, a un alto costo, por supuesto, ha comprometido una parte importante del presupuesto nacional, pero ha evitado que la situación que eso genera produzca situaciones difíciles cuya solución sería todavía mucho más costosa para el gobierno y para la sociedad dominicana. Y la preocupación también de los ciudadanos es que esta situación se refleje a largo plazo, porque se está haciendo todo lo que se puede en este momento para sobrepesar las cosas, pero en el futuro, ¿qué va a pasar? Yo creo que se ha ido tornando insostenible. Sí, Yo claro. creo que por un lado tenemos este tema precisamente del 0% de las importaciones que afecta definitivamente el costo final al consumidor. Por otro lado, tenemos esta escalada del aumento de la tarifa eléctrica. Yo considero que hay que prestarle atención, hay que buscar alguna otra forma, trazar una estrategia para nosotros como país, pues no cargarle tanto el bolsillo a la población. Y es que es insostenible. Yo le voy a poner un ejemplo. La clase media y la clase media baja y la baja tienen demasiados frentes abiertos. Claro. Uno revisa, por ejemplo, yo voy a hablar de lo que yo sé, que es mi caso. Yo soy una persona que trabajo de manera independiente. Yo tengo 4 empleos. Sin embargo, cuando yo tengo que ir a una clínica a hacer un estudio con un seguro médico que yo pago, porque todavía la seguridad social no costea a la persona que trabaja de manera independiente. Yo no tengo la cobertura de un seguro que yo pago religiosamente para hacer estudios básicos. Yo tengo que pasarme 20 horas trabajando para poder tener los ingresos suficientes para vivir modestamente. Entonces, por otro lado, tenemos el aumento de los servicios, de la tasa monetaria, tenemos todos los aumentos en la canasta básica y yo no siento que se esté pensando en algo
político para contrarrestar esa parte. Yo pienso que si continúa por este camino, si esta idea de que nos sentimos cercados como ciudadanía continúa, esto puede devenir en una situación que afecte no solo el proyecto político del gobierno actual, sino que afecte al gobierno en sí mismo, porque la gente va a comenzar a darse cuenta de que los aumentos continúan, pero las soluciones a esos aumentos no llegan. Y eso es muy peligroso. Tú mencionaste 3 puntos principales, que el tema de la salud, la economía, entre otros. Y hay un tema importante que para las personas que tienen hijos, aquí en este país es costoso tener la educación. Para tú mantener un hijo, como tú dices, media clase alta, ¿sabes? Porque para nadie es un secreto el sistema de educación que no es lo suficiente, y en este gobierno y en este periodo del tema de la pandemia ha sido bastante difícil. O sea, que también se va a ver esa situación a largo plazo. O sea, si no hacen un plan, una estrategia de que a esos 4 pilares, la educación, la economía, la salud y todo eso tenga un nivel, la gente lamentablemente no sabemos qué vamos a hacer, porque los ingresos están cada día peores. Como tú dices, tú tienes que, para sostener una vida más o menos estable, tú tienes que fajarte demasiado y tener varios ingresos, porque en el sector público ni en el otro sector privado no lo hay. Bueno, una de las derivaciones más, diría yo, más negativas del colapso de la educación pública en la República Dominicana, que ha ido de mal en peor. Bastante. Que ha ido de mal en peor. Yo me eduqué, y no quiero presentarme yo como un duchado de conocimiento y nada de eso, pero cuando yo estudié en la primaria, yo estudiaba en una escuela pública, y junto a mí, detrás de mí y delante de mí, había muchachos con muy alto nivel económico en esa época, de la clase social elevada, y yo era de clase media, como la mayoría de mis compañeros de estudio. Es decir, y no había necesidad para recibir una buena educación que uno fuera a un colegio de pago o a una escuela de pago, como se llama. Es decir, entonces, ¿qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha encarecido la educación privada en la República Dominicana? El derrumbe de la educación pública. Porque si hubiera una educación pública confiable, de calidad, estable, con un número reducido al mínimo de deserción y de pérdida de clases, porque de un calendario vamos a poner de 250 horas de clase, de 250 días de clase. En las escuelas públicas promedio se pierden 80. Bastante. 80 y 70, por diferentes razones, porque no hay agua, porque no hay luz, por muchísimos tipos de razones. Entonces, la huelga de los maestros. La huelga de los maestros por cualquier... Que es un tema también que yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? No, por cualquier anteriormente, en su época, había maestro realmente. Y yo, en un momento dado, yo tuve un comentario sobre cuando se inició el tema de la tecnología dentro de las escuelas. Es muy bueno. No vamos a decir que no, la tecnología es buena, pero yo lo que entiendo es que hay que analizar y hay que ponderar si es importante justamente en este momento. Se ha hecho tantas inversiones en el tema de educación que no ha funcionado. Tanto dinero que se invirtió en el tema de las tablets. Esa tablet, esa computadora, los niños no la están usando. Incluso se hizo muchísimo negocio con eso. En este momento no se necesitaba. Porque le dieron tablas y le dieron computadoras a niños de lugares donde no había luz eléctrica. Y esos aparatos no Pero que no la están usando en la escuela. Si tú me dices a mí que se está haciendo esa inversión tan grande para revolucionar la educación tecnológicamente, que en las escuelas, en vez de usar un pizarrón con una tiza, se va a usar un proyector con la tablet o la computadora, bueno, vamos a decir perfecto, vamos a aplaudir. Pero una inversión millonaria, para nada, para tirar una tablet, una computadora en una esquina de una casa de un alumno, o los padres hacer negocio, porque el día que no tengan con qué comer, o no tengan con qué mandar al niño a la escuela, ¿qué van a hacer? Bueno, la tablet no puede ser tan fatalista. Pero es que tenemos que hacer Miguel, también, porque ¿qué es lo que está pasando? Es lo que vive la realidad. Aunque le parezca fatalista, la verdad es que es así. Las tablets, las iPads, los teléfonos, los Apple Watch lo empeñan, don Miguel. Esa es la verdad. Y lo hemos visto. Miren, yo quiero... Perdóname, antes de darte la palabra, ¿sabes por qué?
Por la deficiencia del sistema educativo, porque nada de eso se planificó debidamente. Muy Correcto. bien. Yo quiero darle la bienvenida a Sandy Sabiñón, que acaba de llegar. Encantadísimo de estar aquí. Llegó un poquito tarde, pero Sí, es sí, duro. sí. Ay, no lo delate. Es que hay piscinas olímpicas en la calle hoy. Totalmente. Y don Miguel, si me permiten, porque es un tema que he abordado en distintas ocasiones aquí, quiero resaltar la publicación hecha por algunos medios y la publicación hecha también por el Ministerio de Salud Entonces, Pública. tu segmento adelantado de los lunes. No, lo que pasa es que fui convocado y imposible negarme si fui convocado. Definitivamente les agradezco porque quiero aprovechar la oportunidad para resaltar ese hecho, porque no todo es tan malo que no hayan cosas buenas. El hecho es que yo he sido un abanderado de que en República Dominicana, dadas las circunstancias económicas que estamos viviendo y las necesidades que tenemos, por ejemplo, en materia de energía eléctrica, en función inclusive del tema que usted inició el programa de hoy en relación al costo de la energía eléctrica, yo creo que debe ser resaltado. Y en este caso, que es el caso de las barcazas que están colocadas a la orilla de los ríos y que consumen fuel oil de los diferentes tipos, en este caso el 2 y el 6, y que lamentablemente están creando una situación en las zonas en donde están instaladas desde el punto de vista de la contaminación medioambiental y también desde el punto de vista de la salud pública. Entonces hemos tenido la queja de un sinnúmero de instituciones que finalmente han logrado que el Ministerio de Salud Pública convoque a una mesa de negociación en donde se pongan de acuerdo al respecto de la continuidad de las operaciones de esas plantas de energía eléctrica y entonces buscarle una salida que al final yo entiendo que va a ser la conversión a gas natural de esas plantas eléctricas, porque es una solución relativamente viable a agregarle valor a la matriz de generación energética de República Dominicana, que va a resolver el problema medioambiental, que le va a agregar valor al sistema energético dominicano, que se lo está agregando en este momento. El tema con eso es que está provocando una situación de salud y de medio ambiente que definitivamente debe ser corregido. Muchas gracias, don Miguel. Quiero antes de darle la palabra al amigo Sandy, que ya está aquí al lado mío y tiene ya un buen momento aquí. Los expertos en materia energética nos recomiendan la dependencia de una sola matriz para la generación eléctrica. Porque ahora con el tema del calentamiento global de la Tierra, hay una inclinación muy severa de las grandes naciones europeas desarrolladas hacia el uso de energía limpia proveniente del gas. Y eso evidentemente va a encarecer tarde o temprano lo que hoy parece una fuente barata o relativamente barata de combustible. Lo es. Bueno, una fuente barata y limpia. Bueno, está bien, pero no hace muy vulnerable, porque son muy pocos los suplidores de ese producto a nivel mundial. Son muy pocos. Aquí, por ejemplo, en el área solamente está Trinidad y Tobago. Y tengo entendido que Trinidad y Tobago tiene compromisos y contratos de futuro para yo no sé cuántos años. Y es lo que sobra, lo que hay. Y puede haberse en esta área, si se acentúa ese proceso. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero yo temo el hecho de la concentración. Pero, don Miguel, escúcheme que le interrumpa, porque es bueno que la gente inclusive se lleve una idea de esta conversación que estamos teniendo. La posibilidad de que cualquier suministro se encarezca en el día de mañana siempre va a existir. Ahora, República Dominicana tiene un problema puntual de generación de energía eléctrica, primero. Tiene un problema de combustibles. En República Dominicana tenemos un gran problema con el tema de los combustibles dentro de lo que se encuentra los fuel oil. Y la solución al problema en lo inmediato, en lo que los expertos se ponen de acuerdo, porque realmente no es bueno tener un nivel de independencia. Inclusive, en términos personales, los ciudadanos, por poner un simple ejemplo, tenemos 2 tarjetas de crédito por si nos falla una.
Claro. Entonces, definitivamente, don Miguel, y entiendo el punto que usted establece, pero en este momento no hay un suministro que permita generar la energía que requiere el Estado Dominicano, como cualquier otro Estado, de manera estable y permanente, sin generar el daño medioambiental que producen los combustibles. Yo no estoy diciendo que no sea una buena fórmula. Yo lo que creo No, es que no hay otra, don Miguel. Bueno, pero espérate, pero yo lo que digo es que la dependencia de una sola fuente de suministro hace a un país muy vulnerable. Pero dígame otra. Bueno, no, ayúdeme ahí. La diversidad. Pero ¿cuál diversidad? Bueno, que no genere, que no sea costosa y que además sea limpia. Bueno, pero... Dígame otra, una sola más. Bueno, y que sea constante. Bueno, déjame decirte, no, el carbón. Te voy a decir por qué. Porque hay un mito... Contamina el medio ambiente. No, hay Sí, un bastante. mito. Hay un mito. En los próximos 10 años hay que eliminarla, don Miguel. Bueno, pero China y los Estados Unidos están recurriendo nuevamente, Japón y Europa Occidental están recurriendo. Todavía hoy en los Estados Unidos el 40% de la generación eléctrica es a través del carbón. Porque es una fuente más... Espérate, déjame... Sí. Porque es una fuente más abundante y más variable. Entonces, lo que aquí hay, si queremos recurrir, por ejemplo, como yo le expliqué una vez aquí, Rubén Jiménez Bichara, ¿por qué se recurrió aquí al carbón? Porque cuando se diseñó inicialmente la planta era con gas natural, pero no había en ese momento disponibilidad del combustible. Pero espérate, porque tú no me dejaste terminar ahorita, yo te voy a determinar. Y prometo no tratar el tema, porque yo no soy experto. Trátelo. No, porque yo no acá soy... estamos educando a la gente. Es que yo no soy experto en el tema y no me gusta de hablar demasiado. Lo disimula muy bien. No, lo que pasa es que es tan simple y parece tan natural eso. Yo lo que creo, mira, si hay 3 fuentes saludables y fuentes limpias de energía, son el aire, el agua y el sol. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos depender de eso? Porque no están disponibles. Tú no puedes tener una reserva. Todavía no son constantes. No, porque tú no puedes tener una reserva fría para en caso de una emergencia, que se traigan 3 plantas, de que el petróleo no llegó a tiempo, que el gas no llegó a tiempo, que se hundió un barco, que hubo una guerra en Ucrania, que hubo una cosa que mataron a 10 griegos, ¿entiendes? Que se murió un tipo aquí una gente que el presidente le dio gripe, todo ese tipo de cosas que son posibles. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos depender del sol. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos 6 meses de sol y 6 meses de lluvia. La temporada ciclónica comenzó el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. En esos 6 meses pueden darse aquí 18 ciclones y se forman más de 18 ciclones. El pronóstico de formación de huracanes y de tormentas tropicales son de 22 este año. Pues estamos de acuerdo. La más activa. Hay que generar con gas natural. Pero espérate. Entonces, no podemos usar lo que tenemos en más abundancia, que es el sol. ¿Verdad? No podemos depender del aire, porque si no sopla mucho viento, no hay posibilidad de energía. Y si además, si está soplando mucho viento, en momentos que tenemos disponible mucha energía, esa generación no nos sirve para mucho. Y no podemos tampoco depender del agua, porque así como hay 6 meses de lluvia, hay 6 meses de sequía. Y entonces la cota de las presas bajan. Las presas que están diseñadas para generar energía bajan y no se pueden y no producen la energía necesaria. Entonces yo lo que digo, y he escuchado decirlo a muchos expertos, no estoy diciendo que tú no lo seas, que es siempre muy vulnerable y peligroso para un país como la República Dominicana, que depende de todas sus necesidades energéticas, de la matriz energética térmica, no, depende de abastecimiento. Pero usted tiene una confusión con mi planteamiento. Yo no estoy diciendo que sea el gas natural únicamente. De manera específica, en la circunstancia actual, no, porque usted está confundiendo a la gente, don Miguel. Yo no estoy diciendo que sea solamente el gas natural el suministro que se utilice para la generación energética. No es así. Es importante que aclaremos eso. Ahora, en la situación puntual que nosotros tenemos... ¿Cuál es el otro? Bueno, la energía eólica, cuando haya la posibilidad. Pero eso es lo que yo te estoy la diciendo. de sol, pero estamos de acuerdo ahora. Ahora, yo no estoy diciendo que no generemos sobre eólica sobre sol. No. Si para que estemos claros, profesor. Yo no soy muy inteligente y no retengo mucho las cosas que yo escucho. ¿Entiendes? Porque yo soy una mediana, por debajo de la media inteligente. Pero yo te escuché decir
que gran parte de la generación debía depender del gas natural. Tú lo dijiste. Y sí, lo así dijiste es, ayer y todo. por la permanencia. Entonces, lo que yo estoy diciendo no es idea mía, yo estoy diciendo lo que he escuchado de otros expertos, que siempre nos haría mucho más vulnerables de lo que somos en materia energética si dependemos solo de una o dos fuentes, dos matrices, de una matriz de generación. Por eso, el verdadero aporte de la administración anterior, aunque la administración anterior, como no se puede mirar para atrás, es una maldición y es un pecado, pecado capital, un pecado, no yo diría yo un pecado capital, un pecado venial, nacemos con ese pecado. Entonces, no se puede mirar para atrás, pero uno de los grandes aportes que hizo el gobierno anterior fue aumentar la capacidad de producción a través del carbón. Entonces, cuando... Bueno, yo no estoy nada de acuerdo con eso, porque el carbón también está escaseando. Pero espérate... pero para nada, pero por eso mismo... que además de que contamina. Claro. Bueno, pero hay una tecnología amigable, de muy alta cosa que no contamina. Punta Catalina no contamina. ¿Cuándo tú has visto? ¿Cuándo se ha muerto un caballo por ahí? O una gente. ¿A quién le ha dado gripe por ahí? Pero contamina. Lo que pasa es que está alejado a del largo medio. plazo. Ahora, se va a notar. El tema aquí es, don Miguel, estas plantas que están aquí instaladas aquí, a orilla, en el centro de la ciudad, que no se puede instalar carbón porque van a contaminar también, y hay que resolver el problema de la contaminación de la salud y agregarle valor al sistema energético. Pero es que yo no te estoy contradiciendo, yo no estoy diciendo que no sea importante. Una de las cosas de los avances... Pues diga que es importante eso. No. Yo no vine aquí a bromear, ¿entiendes? Entonces, yo lo que te quiero decir es que una de las cosas más importantes que ha ocurrido en la historia reciente del desarrollo del sistema energético dominicano fue el aporte que el gas natural le hizo al sistema. Gas natural, muy bien. Pues nadie puede negar eso, porque yo no soy tan imbécil como para negar eso, ¿entiendes? Y ni lo aparento tampoco, ¿entiendes? Yo lo que quiero decir es que los expertos dicen que un país como la República Dominicana, e incluso qué es lo que está pasando en Europa con el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que los países se han dado cuenta, Alemania, Polonia, Francia, la República Checa, y todos los países que están cerca, que tienen cierto nivel de dependencia del gas y del petróleo ruso, se han dado cuenta del error de esa dependencia, del peligro de esa dependencia. Entonces, yo lo que te quiero decir aquí un momento dado, porque aquí hubo un momento cuando se paró la planta de Andrés, cuando se paró la planta de Andrés por un tiempo, por un mes, por reparación. ¿Usted sabía que nosotros podemos producir gas natural? Claro. Todo eso está debajo de la tierra y en el mar eso. No, pero además podemos producir gas natural de los desechos que se producen en República Dominicana, que lamentablemente existe la posibilidad, esperemos que no, que me contradigan, que nuestro gobierno en este momento no tenga la visión suficiente para apoyar ese tipo de tecnología. Eso es otra cosa. Bueno, pero nosotros podemos producir gas natural inclusive de los desechos, que sabrá Dios lo que están haciendo con ellos. Mira, para yo terminar una discusión. Tírate con una cajita, no sé. Para yo discutir una discusión estéril, yo te voy a decir lo que solía escucharse en mi época. Pero no es estéril, no le quite mérito a la conversación, porque es importante. Lo que solía escuchar yo en la escuela, cuando uno discutía. Está bien, ganaste, papá. Pues gané. Para usted decir que yo gané, no tiene que restarle si era mérito. Eso, lo que quería escuchar, eso era lo que ahí usted está. tenía que decir hace rato, pero no restarle mérito a la conversación. Hace rato que quería escuchar eso, ya. Si fuera Valentín, miren, nos paramos ahí en el pasillo, nos entramos a garrotazo. Ay, Dios mío. Ay, Valentín, ¿cuánta falta tú haces? Mire, profesor, entonces, definitivamente, el problema energético de República Dominicana hay que resolverlo, hay que buscarle una salida. Y muchas gracias por darme la razón. Pero Sandy tiene... Mira, no te digo, bueno, te ganaste y a mí que me convertí. Así es. Cambiando de tema, me gustaría juxtaponer algunas informaciones. ¿El qué? Juxtaponer. Wow. Déjame escribir esa palabra. Agregar. ¿Tú sabes la lucha que me dieron a mí las juxtaposiciones? Dos informaciones tecnológicas de manera preambular. En primer lugar, la plataforma Airbnb. Bueno, aprovechando que hoy es jueves, ¿no? Un poquito más light. Say what? Por eso hoy es jueves. Ah. Sí, por eso no vine Y un jueves lluvioso. Airbnb, la plataforma de economía colaborativa, que para poner un contexto,
es una empresa que rentabiliza los inmuebles los inmuebles privados, ¿no? De una manera colaborativa, a través de una plataforma digital. Ha decidido sin tener ninguna propiedad. Correctamente, es el mismo esquema de Uber, que es un esquema de no economía tiene, colaborativa. vehículos, pero sí exactamente. Entonces, la empresa ha decidido prohibir de manera permanente el uso y la realización de fiestas a los inquilinos. Sí, eso. Me pareció bastante llamativa la información. De hecho, ya a inicios de la pandemia, ellos habían prohibido, no de manera permanente, pero lo habían prohibido. Y el malestar parece ser de los dueños de los inmuebles que se han quejado. Bueno, en el caso mío en particular, donde yo vivo, que viven muchos extranjeros, el condominio, si la administración del condominio decidió, incluso están prohibiendo el alquiler de la casa y la separación de esa plataforma. Exacto, el motivo es que al parecer las personas que utilizan los inmuebles para realizar fiestas dejan todo un desastre luego del alquiler, entonces se convierte prácticamente en eso, en una pérdida para las personas que rentabilizaron. Y además lo convierten en moteles. Correctamente, entonces eso ha sido una queja de las personas que rentabilizan su inmueble de manera permanente, y hace unos días la plataforma ha decidido de manera definitiva prohibir la realización de fiestas. Particularmente yo creo que es un poco excesiva la decisión, porque el problema no está en realizar una fiesta o no. El problema es cuando tú permites que se viole una ley o que se haga un exceso, ¿no?, que afecte el inmueble en sentido general. Yo por ejemplo, si fuera parte de la empresa, hubiera creado algún mecanismo de fiscalización y sanción para las personas que rompan algo en una casa o dejen un desastre. Bueno, pues se le sanciona y se le cobra. Pero también aquí hay un punto que debemos de ver, también es no solamente la pérdida que pueda obtener, sino también la molestia que puede ocasionar en diferentes lugares, porque hay apartamentos que son bastante, y eso es una fiesta de 10, 15, 20 personas, o sea, hace bastante ruido, no hay un orden, lamentablemente la administración no puede hacer nada porque ellos alquilaron su apartamento. Mira, aunque cada condominio tiene sus reglas, pero mayormente, y lo sabemos, el dominicano o el extranjero que venga y hace una fiesta, se entiende que ellos pueden hacer lo que entiendan porque ellos pagaron para eso. Mira, la familia mía tiene una propiedad en un resort, pero de clase media, ¿no? Y se suele ahí cerca de la ciudad, en Juan Dolio. Y se suele ahí alquilar muchas viviendas que ya no vive la gente, la alquila. Y eso ha traído una serie de cosas, no solamente por la fiesta, sino por la música que pone. Claro. Exactamente. La pone que se escucha a kilómetros de distancia. Que es una afectación al medio ambiente también. Sí, claro. Y además que es un sitio donde la gente va a descansar, a tranquilizar. Entonces, si un domingo a las 3 de la tarde te ponen una música de ese tipo, con unos decibeles que le rompen los tímpanos a cualquiera, entonces ya no hay posibilidad. No, y agregue también horas nocturnas, ¿sabe? Sí, claro. Ya 1, 2, 3 de la mañana, usted quiere descansar, porque, dígame, y una bulla, todo lo que da, alto volumen, tú no puedes descansar, entonces no le puedes decir nada. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero también esos son casos específicos. Pero, por ejemplo, si usted va a celebrar un cumpleaños o un aniversario con su familia, con un límite de personas de 12, 13 o 10, bueno, y usted está celebrando de una manera prudente, no afecta al medio ambiente, una música baja, etcétera, yo no veo por qué prohibirle eso a los inquilinos que arriendan el inmueble. Entonces, me parece que pudo ser más equilibrada. Lo que puede hacer la plataforma es crear un mecanismo con la administración de que en el momento que se cedan los límites que hay, ya se le pone una multa. Y a través de la administración, ellos deben de seguir. A los dominicanos nos resulta muy difícil a veces adaptarnos a las reglas. Mira, por ejemplo, en el edificio que yo vivo, no lo voy a identificar porque no quiero... la gente deja los carritos de traerme comida en los ascensores, lo deja en cualquier sitio. Va, por ejemplo, al 10º piso y ahí deja el ascensor en el 10º piso, cuando es tan fácil ponerle el dedo a una tecla para que baje al lobby nuevamente. Y eso crea muchísimos inconvenientes y muchísimas cosas. Y el ruido en el área social de esas torres modernas
es una cosa que a veces no deja vivir tranquilo a la gente. Se estacionan mal la gente. Aquí ha habido muerte por un robo o por el uso de un parqueo ajeno. Cuando son cosas que se pueden redimir de una manera pacífica, diciendo, mire, excúseme, señor, es un asunto. Por eso es que yo digo que uno de los más graves problemas que tenemos nosotros es el uso de el deporte ilegal de armas de fuego. Porque el que usa un arma y porta un arma, en un momento difícil, deja de usar la cabeza para usar el arma. Y eso es un segundo, apretar un gatillo es un segundo. Y lo que viene después de apretar un gatillo puede durar el resto de la vida para 2 familias o 3 familias. De manera pues que yo creo que eso. Y mira, y hay un tema que a mí me mortifica mucho. Yo he escrito 2 artículos y he hablado mucho. Y Olga me da la impresión que Olga tiene algo importante que decir. Y es lo siguiente, yo creo que aquí hay 2 frases que nos pintan a nosotros y describen lo difícil que resulta para nosotros adaptarnos a las reglas que impone la urbanidad y la relación entre las personas en un asunto. Son 2 frases: atento a mí y róbate ese chin. Es decir, tú vas a un asunto y tú te estacionas mal. Señor, usted no se puede estacionar ahí. ¿Y por qué tú lo haces? Atento a mí. Te metes en una calle. Mira, yo he visto en algunos sitios donde tú vives, por ejemplo, con estos cambios de vía, que eran vías eran calles de 2 vías, ahora de una vía. Entonces eso ha afectado a mucha gente que tiene que dar una vuelta grande, ¿verdad? El retorno. El retorno para llegar a su casa. O tiene que irse una esquina más para allá, para regresar, dar la vuelta y todas esas cosas. Entonces es muy bueno, ¿verdad? Tú entras y llegas a la esquina y mira para todos lados, no ves un policía y dice, te lo roba. Róbate ese chin. Y te roba ese chin. Entonces, ese róbate ese chin, si tú lo traduces y lo extiendes a otras actividades humanas, nos robamos un chin en la escuela, con los exámenes, nos robamos un chin cuando engañamos a una gente, que nos robamos un chin en los elevados, que no está prohibido subir en los super, comiéndose la uva y no la paga, no haga eso. Sí, claro. La gente cosas y dice, ay, déjame probarlo. Claro. Y ese róbate sin chin y atento a mí nos tiene a nosotros verdaderamente en la prehistoria. Ese es un tema que nosotros vivimos a diario en Punta Cana, y es el tema de la autovía del Coral o el bulevar turístico, y es que en diferentes tramos hay un retorno o un cruce, vamos a llamarle así. ¿Qué pasa? Por los incidentes, bastantes accidentes estaban ocurriendo en esos tramos, se tomó la decisión de cerrar algunos cruces. La gente llamaba, no, que se están matando muchas personas a diario, mucho choque, vamos a cerrar el cruce. Inmediatamente se procedió a cerrarlo, se hizo un levantamiento que se meritaba cerrarlo obligado. La gente no respetaba que el cruce estaba cerrado, lo que hacían era... Atento a mí. Exactamente, por eso vamos, es que abrían un poco el metal, o si hubo un cruce que lo cerraron con tanques, porque tuvo que ser improvisado, porque es una autovía o un bulevar turístico, porque fue el Ministerio de Obras Públicas que lo realizó, a Ender, que no le correspondía al ayuntamiento distrital. ¿Qué pasa? A esperar que el Ministerio de Obras Públicas fuera allá, hiciera el levantamiento y cerrara, se tomó bastante tiempo. ¿Qué hicieron las autoridades? Conjunto con DGCET, la alcaldía distrital, fue que cerraron. Los motorconchos, la gente, algunas guaguas de transporte turístico, ellos abrían el tramo. Dicen que abrían el tramo y ellos mismos se quejaban cuando entonces había un accidente. Dicen que los motoristas la venganza japonesa a las 2 bombas atómicas. Bueno, en el caso particular de Airbnb, vamos a ver cómo puede afectar esta medida, ¿no? En el aumento de la cartera de los clientes que utilizan la plataforma. Particularmente yo la uso mucho cuando viajo a las provincias y eso, porque me permite de alguna manera asumir un menor costo, porque un gasto en un hotel es mucho más caro, ¿no? Es obvio. Por último, yo quería abordar el tema de la decisión del gobierno de retirar el proyecto de ciberdelito, pero lo voy a dejar para mañana porque voy a extenderme un poquito sobre el tema y no dejes para mañana lo que pueda hacer. Sí, lo que pasa es que voy a hablar... No, yo es una broma. Voy a hablar de los conceptos que ya lo hablamos la semana pasada de manera superficial, el tema de seguridad cultural y de derecho al olvido.
Pero quiero dejarles una reflexión antes de darle los minutos finales a Danilza para que aborde su comentario. Yo venía en el vehículo mientras venía en el tapón y veía algunos AMET, los agentes de la DGC, porque ya no es AMET, y algunos policías también. Y yo me preguntaba, yo digo, pero ¿cómo es posible? Perdón, ¿cómo es posible que en verano, ya tenemos como 2 semanas de verano, que en verano esta persona con este calor, ese uniforme tan fuerte y nadie ha observado algo tan simple? ¿Por qué los agentes de seguridad que están en la calle tomando ese solazo, porque el clima de aquí, ustedes saben que es caluroso, no pueden andar en una vestimenta corta? Sí. Pero entonces agregarle a los militares también, a la Policía Exacto, Nacional, por lo que menos, andan constante en la calle con ese en traje. verano, Vamos a separar las cosas. En Miami tú te encuentras con un policía en Con pantalones short, cortos. claro, por lo menos claro. en verano, y además el En color, una ese gris, bicicleta. esa tonalidad Eso es candela. gris, asume toda la luz del sol. Mira, yo Una ahí, cosa terrible. yo ahí no te apoyo, casi siempre coincido contigo, pero cuando uno analiza el problema que tenemos de autoridad y el tema de Social. imagen Espérate, policial. la autoridad no está en la ropa. Sí, No, lenguaje, La oye, autoridad está en El problema es de su rol, el no está en la problema de la ropa. sociedad. Sandy, no, mira. No, hay- Israel no es responsable porque anda en ese traje. Israel es responsable porque es una persona seria. No, Yo lo espérate, conozco. espérate. Pero si él Existe- tuviera una camisilla, él tiene el mismo respeto. para mí, No, eso no es Pero tan la sociedad no lo sencillo. asume así. No es tan sencillo. Exacto. Existe en comunicación, en psicología de la comunicación, algo que se llama psicología del poder y psicología del, Sí, pero del sáltale color. con una caballa a un policía de eso de Miami que No, está en está rojo. bien, sí, Que pero están con esos shorts. Y están en short y en son franelilla. personas, también son muchos elementos, no Es se cultura, puede cultura simplificar, diferente, claro. no se puede simplificar, está el tema cultural, Sí, está el claro. tema de ciudadanos que viven en un estado de derecho con consecuencias, no es lo mismo que aquí. Históricamente la Policía Nacional no ha gozado de respeto de la ciudadanía. Yo creo que uno de los grandes temas pendientes en donde es a la población que le corresponde dar ese paso también de respetar sus autoridades, porque aquí así como dice don Miguel, que tiene una frase de atento a mí, róbate ese chin, hay una frase que a mí me gusta mucho que la gente usa, tú no sabes quién soy yo. Entonces, ese tipo de análisis no se puede limitar a un elemento tan básico. Bueno, sí, tiene un elemento de sentido común el hecho de que por el clima, pero también tiene un tema con la percepción de la población, de la autoridad, que yo ahí como que no estaría tan de acuerdo. Pero si ustedes me permiten, yo quisiera plantear, mi tema iba en torno a otra cosa, y es el conflicto actual que existe entre los legisladores dominicanos con el tema de la ley de extinción de dominio. ¿Qué quiero yo compartirles? Miren, yo pienso que una de las grandes deudas sociales que nosotros tenemos es que aquí para resolver problemas se crean leyes. Y yo creo que la necesidad de leyes no existe, las leyes están ahí, el problema siempre ha sido la fiscalización y la aplicación de las leyes. Con este tema de la ley de extinción de dominio, que hay un conflicto actualmente, no se sabe a ciencia cierta quién quiere y quién no quiere que se aplique, porque ambos partidos mayoritarios están en una pugna en relación a quién es que tiene el proyecto detenido. Hoy también se dan su declaración sobre el tema la banca formal y establece que es una buena herramienta, pero que hay elementos que deben revisarse para que este tipo de proyectos no se constituya en una herramienta de persecución política e inclusive persecución económica que puede pasar por las características del proyecto. Sin embargo, mi comentario va dirigido en relación a cómo en República Dominicana muchas veces los temas se estancan y no se puede avanzar en algo que realmente necesitamos avanzar, porque entra el elemento política, porque se politizan los temas. Entonces yo creo que hace falta madurez a la clase política, hace falta madurez a nuestro sistema de partido para enfrentar ciertos problemas con una visión más consciente del papel que tienen ellos dentro del avance de la sociedad y del sistema de justicia y del sistema de implementación de justicia. Y yo creo que eso solo va a llegar en el momento en que en ciertos temas haya una sensación de que eso es sagrado. Educación, no cero política. Este tipo de temas como la ley de extinción de dominio, persecución del delito, cero política. Debemos ser capaces de sentarnos a la mesa y entender cuándo debemos poner
por delante nuestra simpatía política y cuándo no debemos hacerlo. Hay elementos que están pendientes para el desarrollo de la sociedad dominicana y solamente vamos a avanzar en ese camino en el momento en que nuestra clase política y los líderes de los principales partidos sean capaces de definir qué es política, para qué se puede usar la política y para qué no. Yo creo que en el caso de la ley de extinción de dominio, como muchos otros temas, las mesas de diálogo que se han formado, que se han quedado en el olvido, el tema de la educación, yo creo que son elementos que no deben politizarse y que ojalá que nuestra clase política entienda esa realidad, ese elemento. Mira, para agregarle a tu comentario, que también veo en la forma como se maneja estos temas, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, colgó en sus redes sociales un video que mucha gente no le ha gustado la forma como lo expresó. Y es del mismo tema que has hablado, sobre la ley de extinción de dominio. Y él dice, la forma como lo dice es que esa ley va porque va. ¿Sabe? Es como tú dices, no se está analizando si conviene a la población o no, ¿sabes? Simplemente están hablando como partido, porque están en el poder, o el partido anterior no le conviene porque sabemos lo que ha pasado. O sea, es un conflicto, es una guerra entre ambos partidos, o todos los partidos, que si a mí no me conviene en este momento, al otro sí le conviene en este momento. Entonces yo creo que el gobierno debe de saber manejarse en cuanto a estos temas que son tan importantes para la población dominicana. Igualmente los legisladores, definitivamente a mí me ha dado vergüenza es los diputados que tenemos actualmente, que no sé qué pasa en su cabeza, no sé si es que no saben a lo que van, o no sé si es que no saben cómo buscar un proyecto de ley que sí convenga a la población o que es beneficioso para la población, o temas importantes, porque tenemos tantos temas importantes que se quedan a mitad, como tú dices, que no se le da el seguimiento, un tema tapa otro, y así vamos quedando. Miren, Valentín se está quejando que él está ahí en el Zoom. Por favor, para que le den paso. Valentín, sí, ¿cómo estás? Hola, Valentín. Saludos, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos, adelante. Muchísimas gracias. Yo vengo como oyente durante todo el camino, desde el principio del programa. Escuché el intro de que hizo al respecto de nuestra conversación el señor Miguel Guerrero, y así fue. Y aquí estoy, me detuve, y no iba prácticamente a participar porque me estaba deleitando. Me gustó mucho esa participación, sobre todo de Sandy Sabiñón, en esos temas tan que conectan tanto con la realidad actual y con los jóvenes. A la gente le interesa saber qué pasa con Airbnb y ese tipo de temas que trajo Sandy. Pero me preocupó y me motivó el tema que trató Olga, porque todo el mundo sabe, yo soy un acérrimo enemigo, y lo digo, oiga, acérrimo contrario a la ley de extinción de dominio, que no sirve para nada, que es una imposición, que es una ley que traen enlatada, que nos la quieren imponer y que va a ser frustratoria para el desarrollo de la sociedad dominicana. Eso no contribuye en nada, eso no aporta nada, eso no soluciona nada y lo afecta todo. Estamos hablando de llevar un proceso penal y demostrar un delito, que es lo que debe hacerse, porque si hay bienes ilícitos es porque ha habido un delito, si hay enriquecimiento ilícito es porque ha habido delito, si hay lavado de activos, si hay narcotráfico es porque ha habido delito, y esos delitos tienen un ámbito y una esfera de discusión que se llama el derecho penal y los tribunales penales, y lo quieren sacar de ahí para hacer un proceso civil, para poder desvalijar a la sociedad dominicana, a cualquiera. Nadie está seguro con una ley de extinción de dominio. Por eso lo que dice la banca es así, pero no es que hay cosas buenas, ahí no hay nada bueno, y no iba a intervenir hasta que Olga nos planteó el tema, y yo sé que ella lo hace con muchísima buena intención, pero yo hablo desde el conocimiento del derecho penal en la República Dominicana, y sobre todo desde el desmonte de las garantías constitucionales que representa esa ignominia que nos quieren imponer a nosotros. Yo siempre voy a levantar mi voz en contra de ese mamotreto,
Y si Paliza dice que eso va porque va, así mismo se va a ir él, porque eso no sirve para nada. He dicho y me excusan. Bueno, yo quiero hacer solamente no una reflexión. Cuando ustedes se referían a la vestimenta de la gente de seguridad, me recordaba una vieja frase que dice, la sotana no hace al monje. Y me recordé de una anécdota atribuida a Fabio Fiallo, que debía ser el poeta nacional. Un día se le rechazó la entrada al Club de la Unión en los años 20 del siglo pasado, porque la invitación decía traje de etiqueta, y él no fue con etiqueta. Entonces él se fue tranquilamente, fue a su casa, sacó su etiqueta y la mandó con una tarjeta diciendo Fabio Fiallo. Mandó la etiqueta. De manera pues que yo pienso que estoy de acuerdo en que sería mucho mejor para los policías que vistieran uniformes que no agravaran el calor que sufren en las calles y que no les resultara tan incómodo calzarlas. Que lo hagan de algodón, pero que no le pongan un bolo a la policía. Ay, Dios. Pero yo ahí coincido con Olga, don Miguel. Yo ahí coincido con Olga. En todas esas islas del Caribe, los policías andan con pantaloncitos cortos. Sí, pero aquí se le tiene poco respeto con pantalones largos. Imagínense con pantaloncitos cortos. Mañana, Valentín, ya que se nos terminó el tiempo, mañana ojalá y tú puedas estar aquí para que discutamos el tema de la ley de extinción de dominio con tiempo. Y así entonces no embojotemos como dos lapicitos, como decían en la escuela. Ay. Y hablemos largo y tendido sobre el tema porque me parece interesante tu punto, pero también quisiera expresarte el mío, pero se nos acabó el tiempo. Entonces, sí, así será. Entonces, ojalá y podamos estar juntos mañana pero para disfrutar de tu... Yo creo que ambos expresaron su punto de vista sobre el tema. Don Miguel, eso tiene muchísimas aristas. Sí. Está bien, pero en síntesis, tuvieron posiciones encontradas y cada uno definió su punto de vista con relación a ese proyecto. Bueno, pero... No quiero decir que mañana no lo discuten, eso es problema de ustedes y sería interesante una discusión alrededor del tema. Yo no entro en esa discusión porque yo, como decía un amigo mío, no me compete. Bueno. No me compete porque no soy abogado. Sí, pero eso no tiene que ver, yo tampoco, pero dígame, don Miguel. No, pero yo no discuto con los abogados. Yo no discuto con los abogados que saben de un tema en específico y yo no me voy a poner a hacer el ridículo discutiendo con un abogado de la categoría del señor Valentín Medrano Peña. No, por lo complicado que es también. Sí. Pues mire, yo mañana pienso echar mi ridiculito aquí con mi amigo Valentín. A debatir, claro, porque uno aprende en ese debate. Señores, no hay tiempo para más. Les agradecemos que nos hayan acompañado aquí en Rumbo de la Tarde con Miguel Guerrero, Leila Mejía, Valentín Medrano, Israel Abreu y nuestra invitada de hoy, Rocío Salcedo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y desde el lunes tenemos una sorpresita porque se une al equipo de Rumbo de la Tarde alguien muy especial que yo sé que va a dar mucho de qué hablar y que ustedes van a disfrutar escucharla. Así que hasta mañana.